¿Qué puede cambiar en un momento de relajación inesperado? La visita a la casa del lago de la familia de mi amigo Jaque empezó como cualquier otra escapada de fin de semana. Jaque y yo teníamos planes de disfrutar de videojuegos y natación, pero un recado lo llamó lejos de casa, dejándome solo con su padre, Greg. Con la casa para mí solo, decidí probar la nueva sauna junto a la piscina, buscando un momento de calma en el calor envolvente. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando Greg apareció en la puerta de la sauna, preguntando con una sonrisa casual si podía unirse. Aunque acepté sin pensarlo mucho, la proximidad en la pequeña sauna hizo que el ambiente se cargara de una tensión inesperada. Greg eligió sentarse justo a mi lado, su cuerpo emanando más que solo calor en el espacio ya abrasador. A medida que el sudor perlaba su pecho bajo la toalla floja, la conversación giró hacia la experiencia de relajación que proporciona una sauna, con Greg destacando cómo permite soltarte. Su tono bajo y las miradas que intercambiamos añadían una capa de intensidad al vaporoso aire, dejándome con una sensación de incertidumbre y una pregunta latente. ¿Qué subyacía realmente bajo esa conversación aparentemente inocua en la sauna? Y entonces, de la nada, Greg movió su pierna y la rozó contra la mía. El roce era sutil, pero lo noté inmediatamente y se me cortó la respiración por un segundo. Me dije que lo estaba pensando demasiado, que probablemente ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Pero luego se inclinó ligeramente y apoyó el brazo en el respaldo del banco detrás de mí. «Pareces un poco tenso», dijo, su voz apenas por encima de un susurro ahora. «Deberías intentar relajarte». Se me secó la garganta. «Estoy bien», dije, mi voz un poco temblorosa. Greg sonrió con complicidad, casi bromeando, y su mano se movió del banco a mi hombro, dándole un suave apretón. «Está bien relajarse, solo estamos dos chicos aquí, ¿verdad?». Asentí, pero sentí que todo mi cuerpo se tensaba. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sabía que esto no se sentía como una conversación normal. Su mano se quedó en mi hombro por un momento más de lo necesario, y el calor en la habitación parecía duplicarse. Antes de que pudiera decir algo más, la mano de Greg se apartó de mi hombro, deslizándose lentamente por mi brazo. Mi corazón se aceleraba ahora y me sentía congelado en mi lugar. No estaba siendo rudo, pero su contacto persistía de una manera que enviaba un mensaje claro. Tragué saliva con fuerza, tratando de averiguar cómo reaccionar. «¿Está bien?», preguntó con voz suave, pero había un tono definido ahora. No estaba preguntando solo para comprobarlo. Me preguntaba si iba a dejar que esto continuara. Asentí de nuevo, a pesar de que mi mente gritaba que esto estaba cruzando una línea. Pero había algo sobre el momento, el calor, la cercanía, la forma en que su mano se sentía contra mi piel, que hacía difícil apartarse. Y entonces, sin advertencia, Greg se inclinó más cerca, sus labios rozando mi oído mientras susurraba: «Eres un chico guapo, ¿lo sabías?». Todo mi cuerpo se tensó. Su mano todavía estaba en mi brazo y podía sentir su aliento contra mi piel, caliente y espeso en el aire humeante. Debería haberme levantado. Debería haber dicho algo. Pero no lo hice. Me quedé allí sentado, con el corazón latiendo con fuerza. Su mano se deslizó más abajo, descansando sobre mi muslo ahora. «¿Qué piensas?», susurró, sus dedos trazando suavemente el borde de la toalla que apenas cubría mi regazo. «Somos solo nosotros. Nadie tiene que saberlo». Encuesta. ¿Hasta qué punto crees que el contexto y la confianza pueden justificar la intimidad no planificada? 1. Totalmente justificado. Cuando hay confianza, los límites pueden flexibilizarse. 2. Depende del contexto, solo si ambas partes parecen cómodas con la situación. 3. Inapropiado, la confianza no debe ser motivo para sobrepasar los límites personales. 4. Nunca justificado, los límites personales siempre deben respetarse, sin importar el contexto. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. En el calor abrumador de la sauna, no podía pensar con claridad mientras sentía el calor de Greg mezclándose con el vapor. Estaba paralizado, incapaz de moverme o hablar mientras él se acercaba y sus labios rozaban mi cuello.
Su mano se tensó en mi muslo, y a pesar de la alarma en mi mente, mi cuerpo no reaccionaba a mis deseos de detenerlo. El beso se intensificó, y Greg se presionó más contra mí, sus manos explorando con insistencia. Con el calor sofocante y su proximidad ineludible, finalmente reaccioné y lo empujé, ganando espacio para respirar. Necesito irme, balbuceé, agarrando mi toalla y dirigiéndome hacia la puerta con el corazón desbocado. Greg solo sonrió sutilmente, su voz serena rompiendo el silencio. No te preocupes, es nuestro pequeño secreto. Salí rápidamente, intentando procesar la intensidad de lo sucedido mientras me vestía. Sabía que estaba mal, que no debería haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Sin embargo, la sensación de sus manos y sus besos permanecía en mí, y aunque sabía que debía alejarme, también era consciente de que esto no había terminado. ¿Cuándo se cruzan los límites de la amistad en un instante inesperado? Tras una tensa interacción en la sauna con Greg, el padre de mi amigo Jake, me encontré apresurándome por vestirme, sintiendo cada latido acelerado de mi corazón y una confusión embargante. La fría realidad del pasillo contrastaba con el calor que aún sentía, no solo en mi piel sino en mis recuerdos inmediatos, los labios de Greg, su contacto. Sentado en el vestuario, reviví aquel momento de cercanía excesiva que no había detenido. Su entrada repentina me sacó de mis pensamientos. Greg, aún envuelto en su toalla, cambió su sonrisa confiada por un semblante serio. Su pregunta sobre mi bienestar, aunque superficialmente preocupada, no logró disipar la vulnerabilidad que sentí bajo su mirada inquisitiva. Con una proximidad incómoda, Greg admitió que las cosas habían sido un poco intensas pero intentó restarle importancia, sugiriendo que había percibido reciprocidad en mi respuesta. La confusión me invadió mientras él justificaba el encuentro, ofreciendo olvidar lo sucedido o, contradictoriamente, continuar si yo lo deseaba. La tentación se mezcló con la culpa mientras luchaba internamente entre la moral y el impulso, la lealtad hacia Jake y el enigmático atractivo de su padre. Somos adultos, dijo Greg, palabras que cargaron aún más el tenso aire. Esa afirmación dejaba una pregunta colgando, pesada como el vapor de la sauna. ¿Era esta la dinámica esperada entre dos hombres adultos, o había algo más profundo y prohibido en juego? La mano de Greg se deslizó hacia arriba por mi muslo, rozando ligeramente sus dedos contra mi piel, y sentí esa familiar descarga eléctrica atravesarme de nuevo. No tienes que decidir nada ahora, dijo Greg, con voz casi tranquilizadora. Pero si quieres, ya sabes dónde encontrarme. Con eso, se puso de pie, acomodándose la toalla alrededor de su cintura mientras se dirigía hacia la puerta. Lo vi salir, mi cabeza todavía dándole vueltas a lo que se suponía que debía hacer. Pretender que nada de esto había pasado. Pero incluso cuando me lo pregunté, sabía que no era tan simple. No podía simplemente borrar la forma en que su toque me había hecho sentir, o la forma en que mi cuerpo había respondido a su beso. El día transcurrió con una tensión palpable. Jake regresó, ajeno a lo ocurrido entre su padre y yo. Me esforcé por actuar normalmente, aunque la presencia de Greg aceleraba mi pulso con cada encuentro. Esa noche, Jake propuso nadar en la piscina, idea que me inquietó al pensar en estar cerca de Greg con menos ropa. En la piscina, mientras Jake jugaba alegremente, Greg y yo compartíamos miradas cargadas de complicidad. Al sumergirme en el agua, sentí un breve alivio, pero la tensión no tardó en reaparecer. Greg se acercó nadando casualmente, su mano rozando mi costado bajo el agua, reavivando esa chispa inconfundible entre nosotros. Aprovechando un momento en que Jake estaba distraído, Greg nadó más cerca y susurró, ¿sigues pensando en lo que sucedió antes? Su tono burlón y la pregunta directa me descolocaron. No lo sé, respondí, honestamente confundido y sorprendido por la situación inesperada. Greg sonrió con complicidad. La vida está llena de sorpresas, dijo, sugiriendo que algo dentro de mí había buscado ese encuentro. No sabía cómo responder. He estado pensando en ello, y ese era el problema. Incluso ahora que flotábamos allí en la piscina, mi mente seguía volviendo a la sauna, a la forma en que sus manos se habían sentido en mí, de la forma en que me había besado sin vacilación. No sé lo que quieres de mí, dije murmurando, mirando a Jake de nuevo para asegurarme de que no estaba prestando atención. La sonrisa de Greg se ensanchó.
No tienes que decir nada, dijo, su mano rozando mi costado otra vez bajo el agua, más intencionalmente esta vez. Es hora de pensarlo. Antes de que pudiera responder, Jake nadó hacia nosotros, completamente ajeno a la tensión entre Greg y yo. Vamos, hombre, vamos a hacer carreras, gritó, salpicándome agua. Me forcé a reír, tratando de disimular. Sí, claro. Pero incluso mientras nadábamos de un lado al otro de la piscina, pude sentir los ojos de Greg en mí, y no podía dejar de pensar en lo que había sucedido y lo que podría suceder todavía. Más tarde esa noche, después de que Jake se hubiera ido a la cama, me encontré en la cocina agarrando un vaso de agua, intentando aclarar mi mente. No pude dormir, mi mente repitiendo los eventos del día una y otra vez. Estaba tan perdido en mis pensamientos que ni siquiera escuché a Greg entrar en la habitación. «Estás despierto hasta tarde», dijo, sorprendiéndome mientras caminaba hacia el mostrador. Me volví para mirarlo y mi corazón se aceleró de nuevo. Ahora llevaba una camiseta y pantalones cortos, pero la misma energía todavía persistía entre nosotros. Sí, simplemente no podía dormir, murmuré, evitando su mirada. Se acercó, apoyándose en el mostrador a mi lado. «¿Todavía estás pensando en lo de antes?», preguntó. Dudé pero asentí. Greg sonrió, rozando su mano casualmente contra la mía mientras alcanzaba un vaso. «Mira», dijo con voz suave. «Si no quieres que pase nada de nuevo, me retiraré. Pero si tú quieres, estoy aquí». ¿Podría un momento de debilidad alterar todo un futuro? En la quietud de la habitación, donde el único sonido era el murmullo distante del refrigerador, mis pensamientos giraban descontrolados. En lugar de rechazar, me encontré cediendo a la tensión palpable que flotaba entre Greg y yo. Cuando él cerró la distancia, el contacto de su mano en mi cara y sus labios sobre los míos eran ineludibles. Respondí al beso, dejándome arrastrar por la corriente de emociones que desplazaban cualquier racionalización sobre las consecuencias. No pensé en Jake, ni en que estaba cruzando un límite con su padre. Solo importaba el ahora, cómo me sentía bajo el tacto de Greg. La noche avanzó sin pausa hasta la madrugada. Al separarnos, el peso de la realidad comenzó a asentarse. Sabía que había complicado todo irrevocablemente. Quería creer que sería la última vez, pero algo dentro de mí sabía que no sería así. Con la llegada del amanecer y la inevitable luz del día, la magnitud de mis acciones se hizo más evidente. Mientras me preparaba para el desayuno, las preguntas me asediaban: ¿cómo podría enfrentar a Jake, sabiendo lo que había sucedido con su padre? ¿Podría resistir si Greg buscaba más de esos momentos robados? Con la perspectiva de encontrarme con padre e hijo en la mesa del desayuno, la culpa y la anticipación se batían en duelo dentro de mí. Este fin de semana había cambiado todo, y la incertidumbre sobre si estaba listo para enfrentar las consecuencias de mis actos me dejaba profundamente inquieto. ¿Crees que es posible recuperar la confianza en una amistad después de haber cruzado un límite tan personal? ¿Qué opinas? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.